Como saben, soy de la República Checa y soy autora de estos dos libros. El de la izquierda es más antiguo, mientras que el que está a la derecha es más reciente. Y con esta charla voy a resumir estos libros. Y como autora, pues me he dedicado a dar conferencias sobre mi último libro en estos últimos meses. Y ahora voy a empezar con una historia, y es una historia de mi pasado. En el 2010, una tarde de verano, me dieron 3 departamentos de hardware y de desarrolladores y me pidieron, ¿por qué no creas un solo departamento de ingeniería a partir de estos otros 3 departamentos? Un departamento con mayor flexibilidad. Me pidieron también que yo aportara mis propias ideas para la creación de ese nuevo departamento. Así que me fui a casa, salí al jardín y pensar en ello. Y dije, ¡ay, qué bien! Por fin me han dado la posibilidad de hacer las cosas a mi manera, de cambiar las cosas. Y luego, de repente, empecé a pensar, y cuando me hagan preguntas, ¿qué voy a hacer? Y cuando volví al trabajo, me bombardeaban con preguntas. ¿Me dices esto? ¿Puedes aprobar esto? ¿Puedes ayudarme en esto? Y me sentí realmente agotada. Agotada antes de empezar siquiera. Y finalmente pensé, bueno, pues a lo mejor no merece la pena. Quizás debamos de seguir como lo hemos hecho siempre. Pero al día siguiente ya me levanté con muchísima energía y volví a pensar en una nueva energía con Scrum Master sin gestores. Nuestro presidente tenía unos 60 años de edad, estaba acostumbrado a hacer las cosas como siempre se habían hecho, se sentía muy orgulloso de su nivel jerárquico y siempre mantenía las distancias con los demás y era muy reticente a cambiar. Y al día siguiente fui a hacer mi presentación y yo me sentía con mucha energía y entusiasmo y les dije, tenemos que saber quiénes van a desempeñar los diferentes roles. Y me dijeron, ¿pero cuáles van a ser los roles de los diferentes directivos? Y le dije, es que no se va a trabajar de esta manera. Y me dijeron, ¿pero cómo no? ¿Qué vamos a hacer sin esos roles? Y yo les dije, bueno, es que me han pedido que lo haga de forma distinta, que lo haga a mi manera. Y entonces, con esto vamos a tener un entorno de aprendizaje rápido, mucha flexibilidad y aportar además soluciones rápidamente y para el problema concreto que se está tratando. ¿Les parece bien que lo hagamos de tal forma que consigamos esas cosas? Y me dijeron, pues sí. Así que hice mi investigación y empecé a explicarles cómo iba a funcionar la cosa y les dije, bueno, es que no va a haber dirección. ¿Cómo que no va a haber dirección? Sí, porque de esta forma podemos tener más creatividad, más motivación. Así es la estructura Agile. Y me dijeron, entonces quieres que sea ágil, Agile. Bueno, pues si va a dar esos resultados, vale, pues vamos a intentarlo, porque queremos ser una organización moderna, atraer gente nueva y vamos a intentarlo. Me dejaron intentarlo. Me dejaron implantar esta idea que iba totalmente en contra de lo que el jefe creía. Pero me dio la oportunidad. Y luego pensé, bueno, quizás el motivo por el que ha dicho que sí es porque no le vendí exactamente Agile. Realmente me centré en los objetivos que vamos a conseguir con esto. Porque Agile no es el objetivo.
Esa es la primera lección que aprendí. Es una forma de conseguir esos objetivos. Y esto es muy importante porque he visto muchas organizaciones que se transforman a Agile porque quieren ser más Agile, pero no se dan cuenta que el motivo para utilizar Agile es para conseguir otros objetivos. El objetivo no es Agile. Lo que quieres es una mayor flexibilidad, aportar más valor a los clientes y de forma más rápida. Ese es el objetivo y además de forma más barata también. Y no es el objetivo Agile, es la forma de conseguir esos otros objetivos estratégicos. Pero vamos a hablar de por qué es tan popular Agile. ¿Por qué Agile? ¿Por qué tantísimas organizaciones están empezando esta experiencia Agile? Y es una experiencia muy difícil, como este jefe del que hablaba yo, que no quería cambiar. Y además le ha costado mucho aceptarlo. Y es raro porque le gustan los resultados, le gusta lo que se consigue con Agile, pero el principio en fin no le gusta. Bueno, entonces, ¿por qué Agile? Bueno, pues tengo un mapa del mundo moderno, como me gusta llamarlo. El mundo moderno solo empezó con la era del individuo, de la persona. Las personas viviendo, pensando en sí mismos sin necesitar demasiado a los demás. Con un restaurante, un hotel, muy sencillo todo individual. Y luego el mundo cambió y fuimos a la era industrial y llegaron las máquinas. Hizo que el trabajo se hiciera más rápidamente. Y también nos permite hacer cosas que no se podían hacer antes. ¡Qué fascinante! Pero los de la era del individuo, ¿les gustaba esta era de la máquina? Pues no les gustaba esta nueva era de la máquina. No creían en ello. Les gustaba hacer las cosas a su manera, como estaban acostumbrados. Les gustaba utilizar el caballo para transporte y no una máquina. Ahora, ¿cuántas personas se transportan en caballo? Pues muy pocas. Ya todo el mundo ni siquiera se plantea si es bueno el coche o no. Es parte de su vida. Y luego el mundo volvió a cambiar con la globalización. Y yo soy de la República Checa. Es un país muy pequeñito que tiene su propio idioma. Y la globalización a mí me parecía una cosa muy rara. Y luego fui a hacer un MBA en Gran Bretaña y hablaban mucho de la globalización y me decían que tenía que prepararme para ello, pero yo no sabía de lo que estaban hablando. Dije, bueno, pues sí, Microsoft es global, pero nosotros que somos un país pequeño, ¿para qué la globalización? En ese momento no lo veía y estaba muy equivocada. En cambio, ahora soy una coach y formadora Agile y no tengo una oficina. El mundo es mi oficina y empecé hace 2 años mi empresa y me planteé, necesito una oficina, es importante tener una oficina. Y dije, bueno, pues voy a tratar de hacerlo de una manera distinta. Y dije, a lo mejor puedo dar servicios de coaching por todo el mundo. No necesita una oficina en un solo sitio. Y entonces estuve viajando muchísimo y normalmente cada semana visitaba 2 países. Pero ahora mi empresa se ha hecho global y yo me he hecho global. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Simplemente yo me aprovecho de ello para mi propio beneficio. Y luego vino otro cambio. La primera vez que lo vi todavía lo recuerdo ese momento. Estaba con una amiga y me decía, ¿quieres una dirección de email? Y yo le dije, ¿cómo? ¿Pero por qué me iba a hacer falta una dirección de email? Y me dijo,
Bueno, ¿por qué no? Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una dirección de email? Recordar. Algunos de vosotros quizás recordaréis esa situación, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y yo pensaba que no servían para nada. Y ahora los emails, nunca me hubiera imaginado que los emails iban a ser críticos para ganarme la vida, para mi negocio. Yo solamente le dije que sí en ese momento porque era amiga mía. Y ahora fijaros, no me puedo imaginar la vida sin el email. Por lo tanto, hay cosas que son súper imprevisibles. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe qué es cuál va a ser la siguiente? Somos las personas de más éxito del universo porque precisamente nos podemos preparar para ese siguiente paso. Según pasa el tiempo, la complejidad aumenta, la velocidad del cambio aumenta y el mundo es cada vez menos previsible. La gente no sabe qué tiene que hacer, no sabe lo que va a venir, y con la cuestión del COVID es incluso más imprevisible. Yo no tengo idea de lo que va a ser posible la semana próxima o el mes próximo. ¿Voy a poder organizar una conferencia? No sabemos cómo va a salir la cosa. Es imposible, es imprevisible. Incluso antes del COVID, la complejidad también iba en aumento. Y la razón por la que las empresas empiezan a cambiar la forma en la de trabajar, cuando hablo con ejecutivos en distintos sectores, me dicen, bueno, necesitamos más flexibilidad y nuestro negocio se está haciendo cada vez más complejo y no podemos seguir gestionándolo de la misma forma que lo hacíamos antes. O sea que yo tengo una tarea para vosotros. Si os metéis en menti.com, es accesible a través del móvil o del iPad, bastante sencillo, y lo que tenéis ahí es esto. La complejidad del mundo. ¿Cuán complejo es vuestro sector? Esa es la cuestión. ¿Es sencillo y previsible o es complejo y imprevisible? Si es sencillo le ponemos un 1 y si es súper complejo le ponemos un 10. Y si está en el medio, pues puede estar entre 2 y 9, la puntuación. Bueno, ya hay la primera persona que nos envía su resultado. 3 personas ya lo han enviado. ¡Qué bien! Hay que esperar un poquito. Tenéis que entrar en menti.com y el código es 14509. Y mientras respondéis, os voy a decir cómo lo usamos. Yo utilizo esta misma encuesta con las empresas. Cuando me piden que les ayude a ser más ágiles y les digo, sí, claro, no hay problema, ¿por qué no? Pero luego, ¿por qué queréis ser ágiles? ¿Por qué? ¿Qué queréis resolver? ¿Qué vais a ganar? ¿Y qué pasaría si no cambiarais? Y a veces con esa conversación pues salen muchas cosas a la luz. Ahora la media es de 7.7. Entonces parece que todos vosotros sentís esta necesidad de un cambio. ¿Y estas cifras cómo las interpretamos? Si estamos por debajo de 5, les digo, no cambiéis. Vuestro sistema tradicional de trabajo es suficiente. Porque cambiar es muy duro. ¿Y para qué vas a cambiar si realmente no te hace falta? A veces, normalmente ahora, hacen un poco como lo habéis hecho vosotros, ¿verdad? Vemos esa pendiente ahí. Y yo les digo, si la puntuación es superior a 5, ya la cosa cambia. Si es de 7 o más, tenéis que cambiar. Tenéis que cambiar o quizás ya estáis sufriendo las consecuencias de no cambiar. Y todo
todo esto cambió bastante en los últimos 2 años, porque antes la gente cuando le preguntabas esto siempre decía, bueno, 4 o 5, pero ahora ya están normalmente entre 7, 8. Pues, ahora voy a compartir con vosotros, bueno, luego ya veremos el resultado final, pero vamos a continuar con la presentación. Entonces, ¿qué es Agile? Agile es la pregunta del $1.000.000, porque claro, cuando la formulas, pues cada persona te contestará algo diferente. Y yo tengo una respuesta que normalmente utilizo para gente que no es de software, para ejecutivos, para gente de recursos humanos, gente de departamento comercial o marketing, porque a ellos no entienden mucho la jerga del software. Entonces yo utilizo este modelo que desarrolló un compañero de California que dice que Agile tiene que ver con 4 elementos. El primero es hacer que la gente sea fantástica. California es todo fantástico. La gente tiene éxito, es fantástica, está feliz, se siente plena. Aquí tenemos que pensar en los clientes, en nuestros interlocutores, los accionistas, los empleados, todos ellos. No solamente tiene que ver con un segmento o un grupo de personas, todos ellos, todos se tienen que sentir gratificados, realizados, que están haciendo algo que tiene sentido. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues intentamos experimentar y aprender según vamos experimentando, ensayo y error. Estos experimentos muchas veces fracasan y hay que experimentar algo diferente, ir en otra dirección. ¿Y por qué es importante experimentar? Bueno, pues como vimos en la encuesta, todos vivimos, o muchos vivimos en un mundo complejo, y en un mundo complejo no puedes planificar si no sabes lo que va a pasar. ¿Cómo vas a planificar? ¿Cómo vas a prever nada si no sabes lo que va a pasar? Y esto es muy importante. Hay que ver ¿qué camino podría ser mejor? Y si no es ese, volvemos, intentamos otra vez, volvemos. Experimentar todo el tiempo, aprender de los fallos. Y cuando lo comento en algunas empresas, la gente pone una cara rara y dice, bueno, pero el fracaso es malo, porque la gente no está acostumbrada a aceptar el fracaso como algo útil. Entonces me dice, no, entonces si hay que fracasar tanto, el Agile no es para nosotros. Pero los fracasos controlados y pequeños son muy buenos porque te permiten aprender y te permiten aprender antes. Y luego, el tema de la seguridad es muy importante, porque si el entorno no es seguro, la gente no va a querer experimentar. Y por último, otra cosa muy importante es ofrecer valor. No tiene que ver con maximizar nuestras acciones ni ser más eficientes. A nadie le importa. Se trata de maximizar el valor. Ni siquiera sabemos muchas veces cuál es el valor. Esta es una de mis primeras preguntas cuando llego a una empresa. Les pregunto, ¿aquí qué hacéis? Y me dicen, bueno, hacemos esto o aquello. Pero ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? ¿Quién utiliza vuestros productos? ¿Cómo cambiáis la vida de la gente con vuestros productos o servicios? ¿Qué valor tienen? O sea, es importante que todo lo que se haga tenga en cuenta el valor que se quiere conseguir. Y de eso va la filosofía Agile, en mi opinión. Yo tengo una encuesta más para presentaros. Quiero que otra vez os metáis en menti.com. Bueno, quizás ya estéis ahí conectados. Todo lo que tenéis que hacer es esperar que cambie a la siguiente diapositiva. Ahora deberíais ver automáticamente esta pregunta. ¿Cuál de estos es más fuerte en vuestra empresa? ¿Cuál es más importante? ¿Hacer que la gente sea fantástica? ¿La seguridad como prerequisito? ¿Aprender de los experimentos? ¿O ofrecer un valor? ¿Cuál pensáis que es más que está más arraigado?
Bueno, si estáis ahí, pues si lo hacemos, por ejemplo, con los equipos con los que trabajamos, pues vamos, depende con qué equipo lo hagas, pues quizás cada uno pues piense algo diferente. Y, y en algunos equipos, bueno, las empresas tradicionales, ¿verdad? Esa es mi imagen artística de lo que son las empresas tradicionales, con esta estructura jerárquica, con los directivos arriba y los empleados abajo. Pero ¿dónde empezamos? Las empresas también creen que lo que más importa es la forma en la que funcionan, es lo más importante, su estructura. Pero una vez que empiezas a cambiar las cosas y implementar la filosofía Agile, una vez que empiezas a cambiar la forma en la que trabaja esta empresa, pues empiezas a crear algunas burbujillas. Y puedes, por ejemplo, intentar Scrum por aquí, Kanban por aquí, y vas experimentando. Recordar que todo se basa en ir experimentando y en definitiva funciona como un virus que se va propagando por la empresa, ¿no? Es como un virus, empieza en un sitio y luego, si tiene éxito, entonces a través de este ensayo y error, otra gente lo ve y dice, qué fascinante es. Oye, aquel equipo puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Quizás podamos nosotros también tener tanto éxito como ellos. Y es el éxito el que ayuda a que estas nuevas mentalidades, esta nueva forma de trabajar, se vaya propagando por la empresa. Al principio la gente empieza a burlarse de ti, mira, organizan todas esas reuniones raras, pero luego ven los resultados, ven el impacto que tiene tu nueva mentalidad y luego ya se lo plantean y dicen, oye, esta gente está teniendo éxito, oye, a mí también me gustaría tener esos resultados. Por lo tanto, en nuestra organización que nosotros hemos fundado, bueno, al principio la gente decía, no, eso no va a funcionar nunca, eso no es para mí. Muchas voces decían eso. Pero luego empezamos a crear equipos fuertes utilizando Scrum en la mayor parte de los casos. Scrum no es algo ideal, pero a nosotros nos sirvió bastante. Y nos dimos cuenta de que ahora la gente está más motivada, más flexible, más comprometida con lo que tienen que hacer. Han construido una gran colaboración con los clientes y se ha visto el resultado en este espacio Agile. Fue algo importante lo que se consiguió, incluso para gente que no creía para nada en ello. Y según esta forma de trabajar se fue propagando por la empresa y se produjo este efecto de bola de nieve, pues puedes ir modulándolo, la gente se va inspirando y pasas a la segunda fase, que es la fase de la lavadora, que es donde realmente se produce la transformación. Y lo que sucede es que estas partes amarillas, estas partes ágiles de la organización, esos equipos y las mentes tradicionales se desconectan. Entonces se produce este efecto de lavadora y pues hay como dos niveles, ¿verdad?, desconectados que van trabajando. Y es una parte bastante dura porque oyes cosas como, tienes que hacer esto, pero yo no creo que esto vaya a funcionar y estamos muy frustrados. Eso dicen los que siguen anclados en la filosofía tradicional. Y al final la pregunta es, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable de todo esto? ¿Quién es responsable? Bueno, pues yo les explico, el responsable es el equipo, pero me dicen, no, el equipo no puede ser el responsable. Entonces les digo, pues igual yo soy responsable. No, tú no puedes ser responsable de todo.
Entonces, la conversación no llevaba a ningún sitio porque partíamos de premisas diferentes. Había un desalineamiento. Por lo tanto, lo que hicimos fue intentar ir evolucionando e intentar invitar a esas personas a nuestras sesiones de trabajo para que vieran cómo se trabaja en el mundo Agile. Y si lo haces durante un tiempo, de forma consistente, y no cejas en el empeño, la cosa funciona. Es muy importante la constancia, porque muchos de mis colegas al principio del viaje pues estaban muy desmoralizados. No, y yo les decía, no, hay que seguir en el empeño, no hay que desmoralizarse, porque hay que evangelizar a todo el mundo para que todo el mundo se convierta a la filosofía Agile. Y entonces, pues poco a poco se fueron fusionando estos puntitos negros y estos puntitos amarillos para dar lugar a una organización verdaderamente ágil, una organización verdaderamente adaptativa. Y cada persona siente un sentido de pertenencia muy grande a su equipo y a la organización. O sea que se forja una conexión realmente muy fuerte, un sistema muy flexible y donde se aprende muy rápidamente y donde la gente se siente realizada. Y además era un entorno en el que la gente se apoyaba mucho y eso es lo que a mí realmente me gustó más, ¿no? El hecho de que la gente se apoyara tanto, de que colaboraran, que se ayudaran. Y ahora tengo otra cosa que comentaros. Los líderes son los que tienen que cambiar primero y la organización les sigue. A veces la gente piensa que es distinto, pero no, es así. Y cuando digo líderes, no me refiero a los directivos necesariamente, porque en una organización plana no hay directivos. Incluso si tienes una organización muy jerárquica, siempre puede haber líderes debajo. Por lo tanto, el liderazgo es un estado mental. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de este proceso, de este proyecto y motivar a la gente a que te siga? ¿Estás abierto a recibir los comentarios y críticas de los demás y aprender de eso? ¿Eres capaz de formar una comunidad y mostrarle a la gente el camino a seguir? A veces surge una idea fantástica y la gente pues se adhiere a ella sin dudarlo, y otras veces, bueno, pues hay gente que te dice, no tengo tiempo, y eso es parte del camino, parte del aprendizaje. Pero los líderes tienen que tener muy claro que tienen que estar dispuestos a asumir la responsabilidad. Y no todo el mundo tiene madera para ser líder. Y si volvemos a mi historia anterior, esta fue la parte más difícil. Porque, claro, una cosa es cambiar la forma de trabajar, la cultura y la mentalidad de una compañía, pero, claro, si quieres hacer todo eso, tú también tienes que actuar de forma distinta. Un líder tiene que actuar de forma distinta. Tienes que, en primer lugar, practicar lo que predicas. Eso es muy importante. Trabajar de forma colaborativa es muy importante. Ayudar a los demás, a la gente que está a tu alrededor, para sacar lo mejor que tienen dentro. Y cuando la gente te pregunta qué es importante o qué tenemos que hacer, tienes que ser consecuente y dejar que ellos mismos busquen el camino. No hay recetas. No es tan difícil.
Pero si eres líder, tienes que seguir esos principios y no caer en la tentación de volver a las formas antiguas de trabajar. O sea que son los líderes los que tienen que cambiar primero. Y ahora pasamos al cómo. Pasamos al cómo, ¿verdad? Y pues mucha gente dice, es como si la pones a la gente en una situación nueva y te dicen, no sé qué hacer, no sé cómo empezar. Y yo no tengo una receta, no tengo una hoja de ruta, es algo más filosófico. Yo normalmente la forma en la que yo empiezo en las empresas es cambiando la cultura. O sea que tengo una metáfora para la cultura que es una almeja. La almeja, ¿no? Que tiene valvas que se abren y se cierran, que se abren y se cierran. Y si separas las valvas, se muere la almeja. Por lo tanto, no tienes que hacerlo, porque tienes que mantenerlas unidas. A veces están más separadas, a veces menos. Y esto tiene que ver con la mentalidad de la gente. Hablando de la estructura, todo tiene que ver con la toma de decisiones, la estrategia, el poder, la estructura de la organización, ¿verdad? Y también las funciones, los cargos, los itinerarios de carrera, las recompensas, los salarios, etcétera. Cómo promocionas a la gente. Y por último, los procesos, las guías, la gobernanza, la política, las normas, las mediciones. ¿Qué mides? Bueno, pues hay que ver lo que mides y cómo de estrictas son las mediciones. Eso son cosas tangibles para la gente y normalmente pues lo describes y ya está. Y luego la otra mitad es la mentalidad. Siempre hay una cierta flexibilidad. Las valvas se pueden acercar o se pueden alejar. Si la estructura es demasiado estrecha, muchas veces la mentalidad no puede crecer mucho y eso es duro. Pero la mayor parte de empresas, en mi experiencia, no, en realidad, pues no tienen mucho en cuenta la mentalidad, pero la mentalidad tiene que ver con el comportamiento, con la responsabilidad, con las reacciones y también con, con la con la posibilidad de tener un objetivo, porque eso es parte de la identidad, parte de cuáles son nuestros valores, nuestras creencias. Si creemos en la organización, la identidad, sabemos hacia dónde vamos y por qué y en qué nos va a ayudar. Y luego está la colaboración, la apertura, la transparencia, cosas difíciles de medir, pero que son también muy importantes. La gente muchas veces dice, a ver, ¿cómo empezar? ¿Dónde debemos empezar? Quizás lo principal sería poco a poco ir cambiando la estructura, pero normalmente las empresas no se sienten cómodas empezando ahí. Por lo tanto, lo que vamos haciendo es desplegar distintas estrategias y procesos para cambiar la mentalidad de la gente. Es un efecto en bola de nieve. Hay que empezar trabajando con equipos pequeños de forma limitada y luego cuando pueden mostrar el impacto y hacer que los demás se interesen en lo que han conseguido y empiece el efecto de bola de nieve, entonces la estructura normalmente, el cambio estructural normalmente se produce fácilmente, pero en otros casos la gente quiere empezar a cambiar la estructura, porque se dan cuenta de que si no cambian la estructura no se puede hacer nada. Por lo tanto, ahí es donde recursos humanos tiene que intervenir.
o hablar con el consejero delegado y decirle, mira, tenemos que empezar por cambiar la estructura. Entonces están estas dos partes que tienen que estar bastante equilibradas, ¿eh? Porque se van abriendo o se van cerrando. Bien, tengo 3 libros que les quiero recomendar. Tribal Leadership es el que tenemos en pantalla. Ya les enseñé 2 al principio, pero si les interesa leer más, tenemos Tribal Leadership, liderazgo tribal. Y se centra en la mentalidad. Y básicamente dice que las empresas tienen diferentes tribus. Y en cada organización hay una tribu que es la principal y que describe a la mayoría de las personas en esa organización. Hay varias, pero hay una que es la principal. A lo mejor no les escribe a ustedes, pero sí a sus colegas. Y entonces nos da una descripción de cómo se van creando esas tribus. Y abajo pone, no tiene que ver conmigo, sino con nosotros. Porque uno puede pensar, bueno, no tengo una buena vida, pero esto se ve bastante a menudo en sus organizaciones. El 2% de las personas que trabajan en una organización son los que dicen, ay, mi vida no es buena. Y luego hay otra tribu que dice, bueno, la vida de todos es horrible. Ninguno tiene éxito. Mientras que el primero que describí, pues piensa que él es el único que no tiene éxito y que los demás sí. O sea que hay una tribu que cree que todo el mundo tiene una vida malísima, otro que solamente la suya es mala y la de los demás es buena. Y hay muchos empleados que piensan así. Entonces, en un lado del espectro, pienso, bueno, qué mala es mi vida porque a lo mejor estoy desempleado y no encuentro un trabajo. O puede pensar, bueno, mi vida es horrible porque el café es malísimo en la cafetería. O sea que siempre tienen un sentimiento negativo, sea cual sea su situación. Y luego, el siguiente es, yo soy fantástico y los demás no lo son. Yo soy mejor que los demás. En este lado del espectro dice, bueno, yo soy fantástico porque yo soy el jefe y los demás son mis subordinados. Así que yo valgo muchísimo más. Las organizaciones tradicionales pues están en ese lado del espectro. Pero lo ideal es ayudar a todo el mundo a tener éxito. Y lo bueno es tener a un jefe que crea que él es fantástico, pero que crea que los demás también lo sean y les ayude a hacerlo y les anime a mejorar. Y así se motiva a los demás a también tener éxito y mejorar. Y con Agile, la idea es decir, todos somos buenos, todos lo hacemos bien, pero muchas organizaciones empiezan a implantar
Agile con empleados que piensan, ay, la vida es horrible, mi vida es horrible, pero utilizando Agile, como son miembros de un equipo que tiene éxito, eso es algo que a ellos les afecta positivamente y se sienten de repente que sí valen y que su vida sí merece la pena. Y tenemos que ir progresando. En este lado empezamos con somos el mejor equipo de esta organización. En cambio, vosotros no sois un equipo tan bueno. Y ahí es competitivo. En el otro lado sigue siendo competitivo, pero el nosotros se vuelve más grande. Podemos decir, nosotros somos una fantástica organización, somos como Google o como Apple. Y las otras organizaciones no son tan buenas como nosotros. Queremos ser el número 1 porque competimos. Es nosotros a nivel de la organización. Y los 3 en el medio son los más comunes en la organización. Y luego hay uno último que es la vida es maravillosa. No solamente yo, no solamente mi equipo, no solamente mi empresa, sino todo, la vida en general. No tenemos competidores, somos los mejores. Tienen un propósito, sienten que su propósito es tan importante que sienten que ya han llegado a ese éxito. Cuanto más libertad le demos a las personas, más van a creer en su propósito. Y claro, y todo tiene que ver con el valor que se puede crear con todo esto. Bien, otro libro del que les quiero hablar o recomendar se llama Reinventando las organizaciones. Y dicen que las organizaciones son muy jerárquicas y están centradas en los resultados, les importan los procesos. Las organizaciones tradicionales tienen 2 opciones. Las organizaciones verdes organizan sus organizaciones en segmentos. Hay una que llaman ellos verde, que es muy importante. Y Spotify, por ejemplo, sería la típica organización verde. Apple también sería verde. Y luego tenemos unas organizaciones que se llaman ellos equipo, que tienen un propósito muy fuerte, pero que tienen una estructura líquida. La estructura no existe per se. Cambia, es distinta, es como el agua, es líquida. Ven un problema y se organizan alrededor de ese problema para resolver ese problema. Normalmente no tienen ninguna estructura jerárquica, ni directores, ni jefes. ¿Hay que ir tan lejos? No es recomendable para todos. Tampoco hay que ir tan lejos. Hay que ver si estamos dispuestos o no a cruzar esa línea. ¿Qué mentalidades hay? Si existen las mentalidades correctas, pues sí que se puede conseguir ese tipo de organización que es como líquida. Y mi último libro que les quiero recomendar es el que ven en pantalla, Turn the Ship Around. Tú eres el más inteligente, entonces tú das órdenes y los otros simplemente nos siguen. Ese es el tipo de dirección tradicional.
Pero en el otro lado del espectro, porque siempre hay un espectro y seguramente ustedes están en medio, pero hay un líder que es como un catalizador. Y tratamos de pensar cómo puedo ayudar a que la gente que está a mi alrededor se vuelva en líderes. Y este libro es de David Marquet, que era un capitán naval y bueno, se llama Dándole la vuelta al buque. Y si quieres ser capitán, dice él, hay que aprender absolutamente todos los detalles del barco para poder dar órdenes, para entender bien las cosas. Y 1 año y medio después de su primer trabajo como capitán, le dijeron, no vas a ir a este submarino para el que te hemos formado, vas a ir a uno más antiguo. Pero bueno, es distinto, pero bueno, como ya sabes más o menos cómo funciona un submarino, pues no habrá problema. Pues el primer día intentó hacer todo lo posible para aprender. Se presentó ahí el primer día y dio las órdenes. Y el que estaba a su lado repitió la orden y la persona en la sala de control no dijo nada, solo la repitió. Y él le dijo, ¿por qué no estás haciendo nada? Y le dijo, lo siento, señor, pero lo que usted ha pedido que hagamos no existe en este submarino. Y le dijo a su segundo, ¿tú lo sabías? Sí. ¿Y por qué no dijiste nada? Bueno, porque dio usted una orden y seguimos la orden. Así que aprendió a través de esta experiencia que que tiene que hacerlo de forma distinta. Tiene que aprender cómo es ese nuevo submarino y necesita la ayuda de los que le rodea para enseñarle los aspectos que él no conoce de ese nuevo submarino. Les recomiendo que lo lean. Es muy interesante y cuenta una historia muy interesante. Bien, ayudar a los demás a convertirse en líderes y apoyar la cultura nosotros, porque uno por sí solo nunca podrá conseguirlo. Se necesita a los demás. Tenemos que crear una especie de bola de nieve que va creciendo y creciendo y darles a las personas el propósito y ayudarles a tener éxito. Estos son mis 3 consejos. Agile no es el objetivo, es simplemente la mejor forma de conseguir los objetivos. Nunca empezar la transformación Agile simplemente para ser Agile, por amor al arte. No, porque les hará fracasar. Siempre se puede volver a empezar. Pero habrá ese sentido de urgencia. ¿Hay un motivo para cambiar? Hay que pensar, ¿y qué pasa si no cambiamos? Y si no hay motivo, pues no hay que cambiar. El ser Agile es más que comprar algunas herramientas o reetiquetar algunos puestos o posiciones. Es el cambio de mentalidad, de cultura, cómo reaccionan las personas, cómo se plantean las cosas. El segundo consejo, los líderes son los primeros que tienen que cambiar y luego la organización les seguirá. Si queremos que la organización sea más agile, hay que enseñarles con el ejemplo. La lección que yo aprendí cuando no fui constante y cuando me rendí porque no obtenía resultados más rápidos, bueno, vi que íbamos hacia atrás. No hay próxima vez. Finalmente, el último, ayudar a los otros a convertirse en líderes y apoyar la cultura nosotros. Tenemos que iniciar ese cambio. Tenemos que confiar en los equipos, confiar los unos en los otros y ayudarles a crecer.
Bueno, eso era lo que quería contarles. Ahí están mis datos para conectar conmigo si quieren por LinkedIn o por esas direcciones que ven ahí.